Francesca, un gusto que nos acompañes en el programa en qué pasó con lo que pasó para recordar a alguien que conociste mucho y que tuviste la oportunidad de entrevistar. Y lo primero que se me ocurre preguntarte, antes de darte obviamente la bienvenida al programa, es cómo conociste a Jorge Bergoglio y cómo surgió la idea de escribir un libro sobre él. Bienvenida. Muchas gracias Patricia, un gusto estar aquí contigo. Mira, lo conocí a Jorge Bergoglio hace exactamente 24 años y 10 días, más o menos, el 10 de abril del año 2001. Y lo conocí en mi calidad de presidenta de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Buenos Aires, porque lo invité a un encuentro que él era muy reacio a hablar con los periodistas, pero finalmente aceptó ese encuentro. Y ahí realmente fue en ese momento donde surgió la idea, porque me encontré con una persona muy extremadamente sencilla, humana, cercana, pero a su vez en contraste con esa actitud personal de simpleza, de gran espesor intelectual, de muchísima lucidez, que tenía muy claro lo que estaba pasando en la Argentina. Lo entrevistamos en el ámbito de la crisis que se estaba viniendo en la Argentina, y también muy lúcido con respecto a la Iglesia, al futuro de la Iglesia y al futuro del mundo. Muy lúcido. Entonces ahí realmente surgió la idea de seguir investigando, indagando, profundizando ese pensamiento tan profundo que nos había hecho entrever en ese encuentro. En ese momento era arzobispo de Buenos Aires, ¿correcto? Era arzobispo de Buenos Aires, tenía 2 meses de cardenal. Y la pregunta que me hacen todos, te la voy a adelantar, voy a hacer un poco tu trabajo, si me permites, que soy periodista como De tú. colega a colega. Eso, de colega a colega, te adelanto el trabajo, pues lo que todo el mundo me pregunta es si imaginé en ese momento o en las charlas sucesivas que iba a ser papa. Y la respuesta es no lo imaginé. Lo que sí pensé que merecería ser papa, que sería bueno tener un papa así, pero no imaginé que iba a serlo. Y bueno, me imagino que para escribir el libro tuviste varios encuentros con él, a pesar de que era reacio, ¿no?, a hablarle a la prensa. Me imagino que a partir de ese momento cambió de opinión, porque tuviste que tener su consentimiento para escribir sobre él. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuántas veces se reunieron? Me imagino que fueron charlas extensas. Llévame un poco a esos momentos, a esos encuentros. Sí, mira, el proceso fue largo, le propusimos la idea en el en fin de año, en diciembre del 2001, aceptó recibirnos porque yo lo escribí junto con Sergio Rubín, un conocido vaticanista argentino, aceptó recibirnos y cuento rápidamente el episodio. Cuando le proponemos la idea, dice, esperen un momento, se retira y vuelve con un paquete grande de documentos. Acá tienen, lo pone arriba de la mesa y dice, acá tienen mis homilías, mis escritos, todo lo que les pueda aportar. Falta algo, se los voy a hacer llegar. Mi reacción fue bastante espontánea y le dije, no, pero eso sería un collage, un corta y pega, era cortar. Entonces mira y dice, tienen razón. Pero no aceptó tampoco empezar las entrevistas hasta que se me ocurrió hacerle una pregunta para cortar el hielo, porque se había hecho un silencio incómodo. Le pregunté, una amiga mía en una confesión, usted le dijo que había que transitar la paciencia, es una frase un poco extraña. Y nos preguntamos qué quiso decir con eso. Bueno, eso fue como abrir una caja y saltar un muñeco, porque se sintió cómodo con esa pregunta. Y bueno, si estas son las preguntas, si me buscan por ese lado me van a encontrar. Y entonces empieza a contestar. Inmediatamente sacamos el grabador y empieza la charla, que fluye muchísimo en la primera charla, y luego termina la charla y ya concertamos otra. La anécdota graciosa es que saca una agenda portátil pequeña, esas alargaditas, y él personalmente toma nota. Y claro, era el arzobispo de Buenos Aires, la máxima autoridad de la Iglesia argentina, y personalmente armaba su agenda. Bueno, era un reflejo de lo que era su personalidad, su manera de ser, su manera de vivir, su cargo, ¿no? Vivía un cargo en forma muy, así como vivió de papa, en forma muy simple y sencilla.
muy sencillo, muy humilde. Y ese fue el primero de varios encuentros, supongo. ¿Cuántas Muchos veces se encuentros. reunieron? Tardamos más de 3 años reuniéndonos una vez por mes. Una vez por mes. Y esto, estas conversaciones, o sea, fueron transitando, me imagino, desde su interpretación, desde su, ¿no? Su explicación de sus homilías, de sus mensajes, en fin, pero también su vida, fue Su algo vida, su como vida. biográfico. En realidad la propuesta no había sido hablar de su vida, para nada. La propuesta había sido hablar de su pensamiento. Y le habíamos dado un temario con varias cosas. Pero lo de la vida surgió espontáneo. En la medida que le fuimos haciendo preguntas, vimos que le gustó responder. Creo que era la primera vez en su vida que hacía una charla tan larga con alguien y se expresaba tanto, y vimos que le gustó, como que necesitaba expresarse, y nos contó desde detalles ínfimos de la infancia hasta cosas profundas, hasta de un enamoramiento que había tenido. Esta es una anécdota simpática porque nos habría hablado de un filito, que es una forma de Argentina de decir una noviecita. Y nosotros desgrabábamos y le llevábamos la desgrabación. Y cuando le llevamos la desgrabación, él tachó ese episodio. Entonces le preguntamos por qué. Dijo, no, no quisiera porque hay otra persona implicada. Y ahí mi colega y coautor tuvo una reacción muy buena porque le dijo, pero esto lo está haciendo más humano a usted. Y entonces lo dejó. Y está el episodio que tenía una novia. Y la pregunta fue por qué la dejó. Y dijo por la vocación religiosa. Qué maravilla, qué Así maravilla. que aceptó hablar de eso. Creo que alguna vez la entrevistaron a la novia y dijo que contó que Bergoglio le había dicho, si no te casas conmigo, voy a entrar al seminario. O No, sea, eso es otra, era una noviecita del colegio de niños. La entiendo. novia verdadera, la verdadera novia o cuasi novia que tuvo, nunca la entrevistaron, nunca fue identificada, nunca se pudo hablar con ella. O sea, que Esa era una noviecita de niños, claro, de más chicos, de más exacto. chico. Esta fue una novia de la adolescencia, la juventud, tendría 17, 18 años, y esa sí, no, nadie nunca dio entrevistas, nadie la pudo identificar. Esa es un enigma, un secreto. Un enigma. Pregunta, Francesca, creo que es difícil, pero si hubiese algún tema, alguna charla, algún intercambio que te marcó después de estas largas ¿no? conversaciones durante 3 años, me cuentas, en fin, algo que te llamó la atención, que te marcó, que dibuja al hombre como, ¿no? En su esencia, ¿qué dirías? ¿Qué sería? Sí, mira, lo que más me llegó, porque evidentemente a él también le hacía bien contarlo, es toda su historia de vida, más que, reconozco, más que su pensamiento, su historia de vida. Y todo, episodios realmente, puedo contar uno que me llamó muchísimo la atención y que me parece que marca mucho, dos, mejor dicho. Uno que, esto está contado en el segundo libro, que él va a comprar con su abuela, amaba a su abuela, va a comprar un par de zapatos para él, pero le pide a la abuela que le compre a su hermano también. Eran 5 hermanos, pero él quería mucho a su siguiente hermano, Oscar. Abuela, quiero que le compres un zapato para Oscar. La abuela, que evidentemente no lo podía comprar, le dijo, no, ahora te toca a ti, más adelante a tu hermano. Entonces, si no le compras a mi hermano, tampoco lo quiero. Y agarró la caja de zapatos, la bolsa con los zapatos, y la tiró encima de una valla, de una obra. La tiró. La abuela tuvo que ir a la obra, tocar el timbre para recuperar los zapatos. Me parece que eso fue un episodio que marca su anhelo de justicia, un episodio de la primera infancia. Me marcó mucho eso.